Buenas tardes, soy el estudiante de licenciatura de Educación Física de la Uniminuto. Les voy a hablar hoy sobre el desarrollo dominante. El desarrollo dominante comienza con las civilizaciones bárbaras modernas tradicionales, desarrolladas y subdesarrolladas en el norte y el sur del primer mundo tercermundista. La inversión moderna del otro, como inferior y bárbaro, comienza en el siglo XVI, durante la época de los descubrimientos con el Tratado de Tordesillas, celebrando así en 1533 entre las monarquías España y Portugal y concedido mediante una bula del Papa Alejandro VI. Arrancó la construcción de las periferias. A través de tal documento se formalizó el reparto y anexión del Nuevo Mundo. Durante los periodos de la conquista y de la colonia, los territorios conquistados se transformaron en periferias de un centro o metrópolis. Tal proceso llevó igualmente a una división internacional del trabajo. Se especializan en las exportaciones de materias primas, las cuales tenían que ser baratas por no tener ningún proceso industrial, que envidiaban que envidiaba a las metrópolis. Estimularon las revoluciones industriales. Por ello explicó Paul Weil en 1966 que el subdesarrollo de las colonias fue la condición necesaria para perfeccionar el capitalismo monopolista y el auge del imperialismo. Con la preferenciación de las élites locales se convierte en la correa de transmisión de los intereses de los centros metropolitanos, asegurando de un lado el saqueo de los recursos naturales de sus países y obteniendo el cambio del poder económico y respaldando la política. La construcción simbólica del poder en las colonias hace que los élites locales busquen a semejantes cada vez más a los élites de la metropolitana. En América Latina, para las clases dominantes de la posindependencia y de la época de la instauración de las primeras repúblicas liberales y mediados del siglo XIX, los mestizos, los negros y los indios eran razas inferiores y atrasadas en las cuales era legítimo dominar, expropiar y no educar para conducirlas hacia el progreso y la urbanidad. Para las forjadores de la Republicana Latinoamericana, la modernización social y económica pasada por la publicación de las prácticas de disciplinas de la sociedad tradicional por medio de la educación, la religión y los valores de vida cotidiana, con el propósito de desvanecer las culturas populares. El pensamiento europeo y estadounidense se convirtió para las jerarquías locales y paradigmas que justificó la implantación de instrucciones políticas, educativas y jurídicas, económicas. La cultura latinoamericana terminó cayendo en el síndrome de la imitación y perdiendo el horizonte genuino y creativo por Salazar Bondi en 1992. A mediados de pasados de los años 60 y los años pasados 60, que los países capitalistas industrializados introdujeron un sistema de relaciones de intercambios de igualdad en la economía mundial. Tal teoría descubrió como una ley del capitalismo monopolítico la tendencia de apropiación y creciente del excedente de la economía mundial. Las grandes corporaciones capitalísticas que controlan las industrias maximan sus beneficios
y maximiza sus beneficios. A lo largo plazo no deja el campo para desarrollar de los países de las periferias. Imperialismo y civilización. En el, en el fin de la Primera Guerra Mundial llevó un impacto de equilibrio de poderes entre las potencias vencedoras en 1919, que se conoció como el Tratado de Versalles. Con este pacto se estipuló la reparación de las colonias por el mundo, a través del sistema de mandatos organizados y por la sociedad nacionales, institución del mismo tratado. Día de la modernización Juan Roster en 1960. Influyente del desarrollo económico, se conoce como la teoría del despegue. Visiones del desarrollo en el capitalismo industrial de las naciones y postulas de toda sociedad. Pasa en su evasión económica por 5 etapas que aparecen como estadios predeterminados por las leyes por las leyes, por las leyes inexorables. La sociedad tradicional, precondición para el despegue hacia un crecimiento autosostenido, el despegue, camino hacia la madurez, etapa de alto consumo masivo. Las evidencias de la realidad desbaratan la creencia. Demostrar que la visión internacional del trabajo, que ha permitido la expansión del capitalismo, lo ha hecho más que anunciar la brecha entre países ricos y pobres. Mientras que en el siglo XVIII, en 1819, la producción entre la riqueza de los países periféricos y de los centrales era de 1 a 2 finales del siglo XIX. Se volvió de 1 a 5 y a mediados del siglo XX de 1 a 15. Estadísticas fue uno de 45 en 1980. Eric Townsend, presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, calculó que en 2002 el total de ayuda oficial de desarrollo otorgada por los países industrializados y las instituciones multilaterales y conjunto de los países en desarrollo fue cercano a los 36.000 millones de dólares. El neoliberalismo ha instaurado un darwinismo social. Análisis de hace un aplicado de la teoría de la evolución por selección natural de Charles Darwin en relaciones de conflicto que se presentan en la sociedad. Este símil con la evolución biológica de las especies se usa para demostrar que la preponderancia de algunos grupos sociales sobre otros más débiles se debe que aquellos tienen mayor adaptación a los cambios. Desde 1994, con la creación del OMC, los estados hicieron avances para liberar progresivamente a tres dichos del comercio: mercancía, servicio y propiedad intelectual, de obstáculos, aranceles y no aranceles de libre comercio, TLC. Han dispuesto que nada puede quedar por fuera del mercado y por lo tanto todo puede ser aprovechado y privatizado por quien tenga el capital. El círculo de escasez. Es de tal grado triunfalismo neoliberal que en 1989 Francis Fukuyama, funcionario de planeación política del Departamento de Estados Unidos, escribió póstulo que la historia había llegado a su final con el desmembramiento de los regímenes socialistas de Europa Oriental, hecho que suponía predominio del sistema político liberal y la superioridad del capitalismo. Bueno, ya para terminar, entonces, voy a dar una pequeña reflexión sobre el video de la abuela Grillo.
Bueno, nuestra relación con la naturaleza desde pequeños hemos estado acostumbrados a mirar a diario las maravillas de las plantas, las flores y nos gusta interactuar con los animales domésticos. A saber cómo cuidarlos, también desde nuestra infancia nos ayudan a desplazar elegantemente por nuestros entornos en lugares lejanos y buscando su alimento, menester de los humanos saber mantener y conservar y cuidar esos lugares y sus habitantes como corresponde. La naturaleza también está presente cuando miramos los paisajes y nos asombramos por la belleza. Cuando llueve, miramos las gotas caer en nuestra ventana. Las sensaciones que nos genera la naturaleza son infinitas. Todo esto nos lleva a pruebas a la vida cotidiana y en dirección de relación con la naturaleza, y aunque a veces creamos que ya no la necesitamos, a ella está en todo y debemos cuidarla. Muchas gracias, espero que les fuera gustado este artículo. Una feliz noche.